despolitizar las designaciones, es decir, buscar que las designaciones de los jueces fueran en base a su idoneidad. Y también en esa década, los organismos multilaterales de crédito sobrediagnostican la situación del Poder Judicial argentino. Hay infinidad de estudios, del BID, del Banco Mundial, de muchísimas asociaciones, etc. Y luego todos esos estudios se fueron, dieron lugar a que los sucesivos gobiernos se encararan bajo distintos planos reformas de la justicia. Algunas han prosperado, otros no, en las provincias algunas han mejorado muchísimo, pero yo creo que después de, han pasado casi 20 años de todas estas propuestas de reforma integral, y yo creo que hay cierta base de consenso de hacia dónde deben apuntar los cambios. Y yo les diría de que este consenso se materializa en los siguientes puntos. Primero, el tema de las designaciones de los jueces, que es capital. Es decir, lo que se trató a través del Consejo de la Magistratura, designarlos por idoneidad. El tema de la oralidad. Nadie discute hoy en día la vigencia de la oralidad plena tanto en el aspecto civil como en el penal. La adversarialidad, es decir, nadie discute hoy la posibilidad de impulsar el sistema acusatorio. Y luego, los indicadores de gestión, es decir, la posibilidad de que la justicia pueda ser medida, juzgada y analizada como cualquier otro servicio. La cuestión también de la simplificación de los trámites y la modernización, un punto crucial. Y el sexto punto, que yo creo que también hay consenso, es incrementar la participación ciudadana en las decisiones de la justicia. Y esto tiene que ver con multiplicar la posibilidad de las audiencias, la mayor intervención de la víctima, y obviamente se enmarca dentro de esto la posibilidad de cumplir esa manda constitucional de hace tanto tiempo, que es el juicio por jurados. Ahora bien, pareciera que las reformas estas que ha impulsado el gobierno, no van en esta dirección. Y voy a referirme muy rápidamente a estas. La primera, la que se mandó como la reforma judicial, que es una reformulación de la justicia federal penal de la capital y también de las provincias. Yo les diría que es una reforma deplorable. Pero decir deplorable, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, es reaccionaria y conservadora, porque en lugar de ir hacia las formas acusatorias que todos queremos, va para atrás e incluso obstaculiza, retrasa la posibilidad de poner en vigencia el acusatorio. Multiplica el problema, porque multiplica las estructuras judiciales sin solucionarla. Es irracional, carece de toda base empírica. Es decir, no hay ningún dato, no hay ningún número, ningún estudio que diga, ¿por qué se crean esa cantidad de organismos judiciales? ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Cuál es la razón? Nada. Es inconstitucional, porque establece un sistema de subrogancias que va contra lo que ha establecido la Corte en el caso Uriarte, y ahora la Corte lo ha ratificado en el reciente caso de Bruglia y de Bertuzzi. Y por doble ángulo lo ratificó la Corte. Por un lado, que las subrogancias tienen que ser de un tribunal que ya tenga un juez, no para jueces nuevos, como se prevé en el proyecto. Y por el otro, que las fusiones no pueden ser porque los jueces son designados por determinada materia y categoría, y que esto no puede hacerse, con lo cual la fusión del fuero penal económico con el penal federal no sería posible. Después es ineficiente, porque en realidad crean 46 juzgados en la capital y les queda cada uno con una sola secretaría. Y los nuevos empiezan con todo el sorteo, pero la carga de trabajo de los viejos se quedan con una sola secretaría, con el cual eso va a traer atrasos, demoros, etcétera. Le quitan la mitad del personal, con lo cual la inmensa cantidad de causas de corrupción, van a tener todavía menos personal para trabajar. Y por último, yo les diría, es dispendioso. Los cálculos más restrictivos que demandarían cerca de 10.000 millones de pesos para ponerse en funcionamiento. Y por último, yo les diría que es poco serio, porque esto termina
terminó con un revoleo de cargos, de creaciones de cargos de tribunales en el interior, bueno, pero un mamarracho, creando juzgados federales donde ni siquiera hay juzgados locales, multiplicando salas en lugares donde no se necesitan, todo esto a requerimiento de cada uno de los gobernadores, tratando de comprarles votos para que lo apoyen en diputados. Con lo cual yo diría, el proyecto, esto no es por una cuestión ni política, no está en juego la impunidad, no, nada de eso. El proyecto es deplorable, patético, es decir, no tiene arreglo. La cuestión de la ley del Ministerio Público Fiscal, bueno, ustedes están en el tema, saben cuál es la discusión, pero yo les diría que más allá del tema, obviamente, de la mayoría que es necesaria para designar a un procurador general, que saben ustedes cuál es la discusión, que por supuesto, cuanto mayor sea la legitimidad que tenga, mejor es quien diseña la política criminal del Estado, con el cual es muy malo bajarlo esto a una mayoría absoluta. Pero a mí me parece que las deficiencias del proyecto no reposan exclusivamente en ese punto. Tiene cosas que son, yo diría, terribles. Una, la posibilidad que el juicio político al procurador se inicie por el pedido de un solo diputado. Un solo diputado puede pedir el juicio político al procurador. Y que el Senado puede suspenderlo en sus funciones inmediatamente. Y que la comisión bicameral puede designar al reemplazante. Es decir, la vigencia de la ley, por supuesto que supone la salida inmediata de Casal y la designación por la comisión bicameral del reemplazante. Con lo cual ahí ya pierde sentido la discusión de rafecas o no rafecas. Ahí van a poner a quien quieran. Porque la comisión bicameral elige de un espectro muy grande, entre todos los fiscales generales, entre todos los procuradores de distrito y hasta entre todos los procuradores fiscales. Y por último, también en las remociones. Se ha cambiado la composición del tribunal de enjuiciamiento de los fiscales, bueno, dándole una injerencia indebida a la comisión bicameral, que puede designar 3 de esos cargos, de los 5 cargos. Es cierto que 2 por la mayoría y 1 por la minoría, pero confundiendo cuál es la tarea de la comisión bicameral, que es una comisión de control, no de gestión. No tiene nada que hacer la comisión bicameral respecto de la cuestión esta del funcionamiento del Ministerio Público. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué se puede hacer? Miren, es muy difícil introducir reformas judiciales. Hay intereses corporativos, intereses políticos cruzados, y ustedes han visto que a lo largo de todos estos años, bueno, todas las reformas han tenido también algún interés faccioso de por medio. Y esto hace de que constantemente el tema de la justicia esté y haya un forcejeo permanente con relación a la justicia. ¿Qué es lo deseable? Bueno, en la medida que no se comprenda de que es malo para todos que la justicia funcione mal, de que es una condición, un presupuesto necesario para el desarrollo, que hace también a la fortaleza institucional, la fortaleza de la democracia, esto va a ser muy difícil. Es imprescindible que todos los cambios en materia de justicia cuenten con una base de consenso muy amplio. Y el camino a seguir está trazado. Yo creo que hay que proseguir por esa suerte de recetario en los que yo creo que hay ciertas bases de coincidencia dentro de la sociedad civil, asociaciones también vinculadas a los magistrados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en materia de designación, esto seguramente se va a poner a discusión con el dictamen del Consejo Consultivo, pero yo tengo una opinión muy fuerte en la materia, porque lo que creo que el Consejo de la Magistratura, que nació de una manera, bueno, se ha ido de madre. Es decir, yo creo que se ha politizado absolutamente. Y la manera de despolitizarlo, y le está hablando un hombre que está vinculado a la política, la manera de despolitizarlo es darle mayor empoderamiento a los organismos técnicos de selección. Esto significa restarle las facultades discrecionales
al Consejo para que pueda variar los órdenes de mérito, que pueda cambiar también el número, lo que queda cada uno, que es lo que hace que las facciones puedan negociar. Es decir, que puedan negociar a un concurso para uno y otro concurso para otro. Y con la discrecionalidad que tienen las audiencias, bueno, hay casos escandalosos. Hay un estudio que releva los casos escandalosos de que tipos que salieron 18 o 20 aparecieron cuartos o quintos para poder entrar en las ternas. Yo creo que, por supuesto, más allá de las cuestiones del equilibrio, de que la reforma del 2006 no respetó ese equilibrio, que debe darse también mayor prevalencia a los organismos técnicos por sobre los políticos, que creo que los representantes no tienen que ser políticos en ejercicio, sino representantes. Más allá de eso, yo creo que la clave para volver al espíritu del 94 es devolverle facultades a los organismos técnicos, restándole discrecionalidad al Consejo en sí mismo. Después, con respecto al acusatorio, bueno, claro que hay que apurarse a implementar el acusatorio, que la puesta en vigencia en Salta y Jujuy, como ustedes saben, hasta el presente ha dado muy buenos resultados, pero es algo que no es sencillo. Al decir que no es sencillo, es que uno no puede decir implemento el acusatorio y lo pongo en vigencia. Hay que capacitar al personal, a los operadores, hay que prever las instalaciones, hay que hacer cursos, hay que prever las cargas del trabajo, el funcionamiento. Y yo creo que fue un error de que la implementación quede a cargo de una comisión del Congreso, que no tiene la rapidez, la eficacia, la inmediatez que esto requiere. Pero por supuesto, yo creo que es algo que hay que hacerlo muy intensamente y yo no sé si, más allá de las reclamaciones, cuánto se está haciendo al respecto. Y ojo que no es panacea, esto tiene que estar también acompañado también con la reforma, una reforma sensata de la ley del Ministerio Público. Es necesario controles externos e internos sobre la actividad de los fiscales. Tengan en cuenta que los fiscales impulsan o no el ejercicio de la acción penal, y esto tiene que tener un control muy serio de adentro y de afuera. Si no, estamos en la Argentina. Tercero, la cuestión de la oralidad. Uno de los productos, yo creo que el producto brutalmente exitoso que tuvo el programa 2020 es la oralidad plena en los procesos de conocimientos civiles. Esto significa establecer en los procesos de conocimientos civiles el proceso por audiencia, con una fuerte intervención del juez, oral total, no hay un acta, todo se graba, está en vigencia en 15 provincias argentinas y se ha reducido la tasa de duración de los procesos a la mitad, con un índice de satisfacción del 90 y pico %. Santa Fe también, ahora adherido a ese país, lo está llevando adelante. Para esto también, esto se ha hecho con el código viejo que está en todas las provincias, pero para mejorarlo es necesario sancionar el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que ahora está en el Congreso. Y voy terminando. Bueno, los indicadores de gestión, por supuesto. La justicia es el poder más oscuro, más opaco en su funcionamiento. ¿Quieren ustedes ver las estadísticas acerca de cómo funciona la justicia? Bueno, es casi imposible. Las de la Corte son horribles. Bueno, la Junta Federal de Cortes tiene un poco de mejores estadísticas, pero que tampoco son buenas. Bueno, esto hay que hacerlo bien. Algo ha hecho el Consejo de la Magistratura, hay que hacer muchísimo más. Algo ha hecho el Consejo de la Magistratura en materia de los casos de corrupción, pero hay que hacer muchísimo más. La cuestión de la modernización, clave. La pandemia ha puesto al desnudo lo lejos que estamos en esto. Yo litigo en penal, horrible, horrible. Hay que hacer por Zoom los juicios y en el que nos pasan cosas como lo que me pasaron hoy acá. O que los jueces le digan al testigo, señora, apague la cámara, así le llega mejor horrible, horrible. Pero bueno, es la digitalización, por supuesto, y la utilización y la modernización clave. Y por último, bueno, la cuestión del acceso, el acceso a la justicia. Esto es fundamental, sobre todo
de los sectores más vulnerables, se ha hecho mucho y hay que seguir haciéndolo. Pero bueno, para terminar, hay mucho lo que hay que hacer, hay mucho lo que hay que hacer, pero el primer paso es tratar de ponerse de acuerdo en lo importante que es tener reformas en la justicia que respondan también a coincidencias comunes. A todos nos conviene que haya una justicia que funcione mejor, y yo creo que la democracia argentina requiere y exige una justicia de mejor calidad. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes. Gracias, Ricardo, gracias por tu poder de análisis realmente integral, ¿no? No has dejado aspectos sin tocar en estos breves minutos. Bueno, vamos a pedirle a Graciela Camaño, sí, estás. Bueno, también todos la conocen. Fue ministra de Trabajo, fue compañera también nuestra en la Cámara de Diputados. Agradezco además a muchísimos compañeros que han sido diputados nacionales. Nos acompaña Juan Carlos Zabalza, nos acompaña Mónica Fein, nos acompaña Antonio Bonfatti, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Gracias. Bueno, y queríamos tener el gusto de escucharte, Graciela. Decía que fuiste ministra de Trabajo, bueno, sos diputada nacional e integrás el Consejo de la Magistratura de la Nación, así que estamos con los y las protagonistas. Gracias. Bueno, en principio agradecerle al Centro de Estudios Municipales y Provinciales, señalar este ámbito, este espacio de trabajo que primero nace en Santa Fe y que luego de alguna manera se posesiona a nivel nacional de la mano de un queridísimo también colega diputado nacional y dirigente político de Fuste en la provincia de ustedes, Hermes Wiener. Bueno, se me convocó para hablar respecto a la reforma judicial que propone el gobierno nacional, y entonces voy a hablar algunos ítems que tienen que ver con el proyecto que tiene media sanción y está en la Cámara de Diputados, no sin antes hacer una suerte de relevamiento respecto a qué se pretendió con este combo que se generó con el dictado del decreto 637, crea este órgano consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, así se llama, y que establece modificaciones puntuales para esta comisión, que es en realidad asesora del presidente en torno a la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a sus miembros, la representación de género y representación federal, competencia, sistema de desestimaciones indímine, audiencias orales, recursos y plazos procesales. También pretende que el Consejo ad hoc que genera el Ejecutivo, con 11 miembros, sostenga algunas cuestiones en materia del Consejo de la Magistratura, del cual después me gustaría hablar, por supuesto, de manera particular. En el tema del Ministerio Público de la Defensa le encomienda bien específicamente la posibilidad de trabajar en materia de perspectiva de género en la composición. En cuanto al Ministerio Público Fiscal, es interesante advertir que el decreto presidencial habla de la conveniencia de incorporar en su estructura, en la estructura del Ministerio Público Fiscal, a la Oficina Anticorrupción y a la UIF. Esto es lo que se le encomienda, digamos, como objetivos a esa comisión. Y por otra parte, envía lo que se denomina ley de reforma judicial, que tenía determinadas aspiraciones, que fueron, como dijo acá el doctor Gilavedra, ampliamente superadas por el Senado. Yo quiero distinguir al menos tres aspectos en el abordaje de este tema. La oportunidad,
o sea, la evaluación política estricta, el mérito y la conveniencia, o sea, el análisis de las inconsistencias técnicas que tiene el anteproyecto, la media sanción, perdón, la legalidad e ilegalidad de las soluciones que propone y que viene a revelar, por lo menos en mi parecer, una improvisación y un apresuramiento que conspiran contra la media sanción. En lo que respecta a la oportunidad, es asunto propio de quien está investido para operar la reforma, esto es el Congreso, y coincidirán ustedes conmigo que de ello se ha hecho eco los partidos políticos, los legisladores, los especialistas, los medios, los articulistas, aunque la propia realidad, ¿no? De cualquier forma, no son pocos los elementos y las circunstancias que denotan la ausencia de un plan concebido de antemano y un alto grado de improvisación, como aquí se dijo. Y en este orden, a las irregularidades en un sentido estrictamente jurídico, se observan que se suman los cambios de último momento que se dieron en la comisión, cuando se hizo público el dictamen recién un día después de haber dictaminado, como posteriormente en el recinto del propio Senado, con cambios de último momento, todo lo cual resulta absolutamente impropio para algo de la trascendencia que reviste un proyecto que aspira a ser de reforma de uno de los poderes más importantes del Estado. En cuanto a su mérito y conveniencia, se advierte la falta de claridad en cuanto a los fines buscados y las inconsistencias. Todos sabemos que las instituciones tienen propósitos y roles que determinan su diseño y su funcionamiento, y a partir de esta premisa, si la métrica para proponer cambios consiste en evaluar si estos contribuyen al desempeño de aspiraciones y roles en una suerte de evaluación de causa y efecto, o de adecuación de los medios empleados para con el fin buscado, o sea, proporcionalidad y razonabilidad, es difícil compatibilizar lo que se propone con aquello a lo que se aspira. A veces, trabajando por la justicia, se plasma la injusticia. En un análisis sintético sobre el proyecto voy a hablar de algunos puntos que puedan contener aspectos cuestionables en términos de juridicidad estricta que excede el tiempo de esta charla, pero voy a intentar hacer alguna suerte de resumen. Como se dijo acá, un desmesurado, enorme o gigantesco aumento de jueces penales, que de 12 llegaría a 46, al que se suman aquellos otros juzgados y cámaras creados en el interior del país. Esto luce absolutamente desproporcionado, injustificado y hasta me animaría a decir que anacrónico. Un incremento semejante en función de los pasos que se han venido dando y pretenden continuar hacia un sistema acusatorio sostenido en la labor del Ministerio Público Fiscal, o sea, más fiscales, no más jueces, junto con una mayor cantidad de defensores. Lo que en función de estas premisas correspondería reforzar entonces es lo relativo al rol de los fiscales en el número, pero también en los instrumentos y en las normas adecuadas para llevar adelante su puesta en ejecución. Se advierte que algún cambio finalmente habría tomado la crítica y dio una respuesta parcial en este punto en los artículos 22, 23, 24 y 25, pero se trata meramente de una respuesta numérica. Ahora bien, bajo el propósito públicamente esgrimido de descomprimir la tarea de 12 juzgados existentes, el artículo 14, en su párrafo segundo, que se conecta con el artículo 11 relativo a la creación de los 23 nuevos juzgados de Cava, consagra una solución cuestionable desde lo jurídico, pero también inconveniente y, a mi parecer, hasta peligrosa. Anticiparé que se trata de jueces no designados conforme a lo que la Constitución dispone en cuanto hace a la juridicidad estricta, pero en lo que concierne al segundo aspecto, es al menos dudosa la capacidad que puedan exhibir o demostrar de cara a enfrentar un enorme desafío que para los mismos jueces representa conocer y decidir en algo que les resulta totalmente nuevo, en tanto intervendrán desde el primer momento en causas cuya materia no han tenido antes en sus manos y que les serán asignadas apenas estén sentados en su despacho, según dice el artículo 14, segundo párrafo. Con lo cual, a la falta de garantía de contar con un juez natural, como queda claro,
y que hace a su ilegalidad por el modo en que se lo designa, se agrega otra que viene a estar dada por la inexperiencia de ese juez en la materia, circunstancia que le restaría garantía en lo que atañe al adecuado servicio de justicia, y algo así se traduce en inseguridad, y no en la seguridad jurídica que corresponde asegurar. Podrá decirse que el acerto parte del prejuicio, pero invirtiendo los términos, podremos también convenir en que asignar las causas a estos jueces luce cuanto menos inadecuado. Los artículos 21, 22, 24 y 25 de la media sanción tratan de saldar los cuestionamientos que se le formularon acerca de las asimetrías que se verificaban entre los juzgados, tribunales y los fiscales y defensores, en menor escala en el caso de los defensores. Pero desde determinadas ONG también es cierto que se insiste en que no bastaría con la llamada técnica espejo, o sea, igual número de jueces con igual número de fiscales, sino que debería ser superior el número de fiscales. No queda claro cómo la justicia haya de modernizarse y resultar más eficiente e independiente a partir de la normativa que está proyectada, ni cómo se solucionan los problemas que pueda atravesar la administración de justicia con los medios y cambios que se intente implementar. Esto es, si no sirven 12, ¿qué hace suponer que 46 van a ser mejores? Frente al argumento de que busca diluirse un poder desmedido, yo quiero hacer dos apreciaciones. La primera está vinculada con el poder o autoridad que es absolutamente necesaria de cara a llenar adecuadamente su cometido. Nunca puede ser un problema el hecho de que lo tengan. Al contrario, el problema es que carezcan del poder los jueces. Y como contrapartida, si se lo cree desmedido y mal ejercido, el remedio que tenemos hoy es el del juicio político, o sea, la remoción del juez. El otro problema, que acá bien se refiere el doctor Gil Lavedra, es la falta de estadísticas y ausencia de constataciones empíricas que justifiquen tamaño incremento, ya que no hay números, no hay costo, no hay un presupuesto estimativo de lo que va a demandar este cambio que se proponen. Y los que salen a la luz dan cuenta de cifras cuantiosas. En la comisión hubo por parte de la ministra de Justicia un señalamiento muy genérico y después públicamente se habló de 2.000 millones de pesos anuales que fueron fuertemente cuestionados. Por otra parte, el hecho de participar del Consejo de la Magistratura me da una dimensión del estado en el que se encuentra la infraestructura judicial. Nosotros el año pasado tuvimos que declarar la emergencia edilicia y la emergencia tecnológica en el Servicio de Justicia Federal de la República Argentina. Y parece ser que esto ni siquiera se ha tomado en cuenta. Declaración que no hemos saldado bajo ningún punto de vista. En cuanto al proyecto, el título 2 de la media sanción recoge casi literalmente la propuesta de uno de los expositores ante el Senado, a raíz de la crítica sostenida que hubo respecto de la unificación del contencioso administrativo con el civil y comercial. Y entre los artículos 43 a 50 crea lo que se denomina el Tribunal de Resolución de Conflictos. Es toda una novedad en nuestro sistema judicial, del que no hay antecedentes en cuanto a la presencia de un esquema o estructura de este tipo, y que parece constituir un organismo u oficina especial más que un órgano permanente de la Constitución. Yo advierto que detrás de su simplicidad formal asoma alguna dificultad en su materialización. Se carece, como bien se dijo acá, de un mapa judicial de base mapeo que clarifique dónde se necesitan crear nuevos juzgados, tribunales orales, cámaras de apelaciones, y tampoco cuántos. Y en este orden de idea, el proyecto originario recurría a una solución igualitaria, que ahora
tanto en su número como en su radicación, parece responder a otros parámetros no necesariamente ligados a al criterio de política judiciaria. La transferencia de la totalidad de competencia penal nacional de la capital a la ciudad no federal, si bien tiene andamiaje en la Constitución, en la ley, en la 24.588, en la propia Constitución de la ciudad autónoma, en lo personal me genera una enorme reserva en lo que hace a su operatividad y el riesgo a que queda expuesta en el interregno. En el artículo 29 a 34 de la media sanción pareciera guardarse adecuadamente las garantías, las formas y los recursos para ese traspaso. Pero la media sanción relativiza el inconveniente señalado en la acordada de la Cámara Nacional del Crimen, dado que independientemente del dudoso esquema de subrogancias, del que hablaré más adelante, que se dispone respecto de jueces nacionales de la primera instancia, tanto los jueces del tribunal oral como los miembros de la Cámara de Casación y de los tribunales orales que quedaban en situación precaria, sin destino, una vez que fueran agotándose las causas en las que intervienen, ahora parecería que las cosas se harían de un modo tal que la ciudad autónoma vendría a asegurar la réplica en su jurisdicción de idénticos diseños que la actual, asunto que queda librado a los acuerdos. Objetivo que a priori parece complicado alcanzar si desde la nación se retasea presupuesto para cumplir el fin, frente a una ciudad que se caracteriza como opulenta y provincias que no van a estar de acuerdo en traspasar mayores recursos. Va a haber ahí una exigencia de mucha predisposición y buena voluntad. Personalmente yo creo que acá hay un yerro enorme en el modo en que la cuestión fuera acometida por parte del gobierno nacional, que pretende establecer en esta ley un esquema unilateral para semejante decisión. Luego en el capítulo 2, en los artículos 27 y 28, resulta instrumental de implementación, como refiere el proyecto, pero en tanto contiene un mandato para con el propio Congreso, una suerte de autoimposición para consigo mismo, a mí me obliga a formular la siguiente pregunta. ¿Qué pasará si no llega a tiempo el Congreso con lo que se prevé allí? La regla del juez natural que expresa el artículo 14 en el primer párrafo no comporta ni puede leerse como una concesión graciosa, es lo que corresponde, esto es una sobreactuación. Por último, cabe consignar que las reglas de actuación del artículo 30 en los incisos E, F, I resultan genéricos y ambiguos y comportan algún riesgo. El inciso E quedó redactado de una manera bizantina que abre demasiados interrogantes y el agregado final suma confusión. ¿Cómo se define la influencia indebida? ¿Indebida qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Quién lo define de ese modo? El mismo comentario merece el inciso F, agravado por el hecho de que no cabe suponer que un magistrado pueda hacerlo si es capaz de ceder a ese clamor que reclama. No tiene sentido prever esa hipótesis de un juez que el parecer de los redactores del inciso juzga para la tribuna en una especie de demagogia judicial. Bueno, en un sentido amplio, la presencia de público ansioso de que se condene al hipotético represor o femicida podría ser vivenciado de este modo también, o aún la presentación de alguna amicus curiae de una ONG identificada con alguna de esas causas también lo puede ser, o la de un familiar de las víctimas de un accidente que se autopercibe perjudicado por actos de corrupción. Podría ser una suerte de presión o clamor. Hasta una editorial periodística podría ser una suerte de clamor. ¿Cuál se supone que ha de ser, en tal caso, el rol del Consejo de la Magistratura? Como tampoco puede introducirse el inciso I en función de las razones expresadas por el doctor Balcesat para justificar su inserción y que alumbrara dentro del proyecto y se le diera sanción. Las famosas fotocopias de los cuadernos y los arrepentidos. Esto es peligroso, su incorporación en esos términos, porque a partir de semejante afirmación queda claro que se busca un propósito bien distinto del que inspira la denominada teoría del fruto del árbol venenoso por la que se podría invalidar la prueba.
envenenada de inconstitucionalidad y de los principios y reglas que deben regir, y además nosotros acá esto lo tenemos claramente contenido en el Código Procesal Penal, me parece que es absolutamente inaceptable. Tampoco puede el artículo 73 consagrar que las conductas del artículo precedente en sus distintos incisos comportan el mal desempeño, porque de ese modo se pierde de vista que al mismo tiempo esas conductas estarían representadas como meras faltas disciplinarias en términos del artículo 14 de la ley 24.937 del Consejo de la Magistratura, que sancionaba en términos de la facultad disciplinaria sobre magistrados, prevé el artículo 114, numeral 4, y no la de apertura del procedimiento de remoción prevista en el numeral 5. Bueno, más o menos para ir redondeando, tengo que hablar de lo que implica el tercer aspecto, que tiene que ver con la legalidad y la ilegalidad de la norma. Yo creo que está claramente en juego la legalidad. Hay contradicciones con el ordenamiento superior, que es nuestra Constitución Nacional, cuanto menos en dos aspectos, sin perjuicio de abrirse campo a otros cuestionamientos. El sistema de subrogancias que consagran los artículos 15, 16, 17 y 19. Aquí se violenta y se transgrede la Constitución en lo que dispone acerca del nombramiento de los nuevos 23 jueces de los tribunales inferiores penales federales de la Ciudad de Buenos Aires, cuya creación prevé el artículo 11 de la sanción. Sin perjuicio de desvirtuarse de todos modos el sistema de la subrogancia, que se desnaturaliza como instituto, tal como lo tenemos concebido en la 27439. Dado que si no hay vacancias por ausencia del juez titular, se trataría de 9 jueces, lo que impondría un nombramiento conforme a lo que prescribe la Constitución Nacional. Independientemente del rótulo o de la denominación que quiera darse al mecanismo dispuesto, llámelo subrogancia, selección, designación simplificada de jueces o cualquier otro nombre. Y también acá suma mucha confusión al esquema, y con ella se disparan de reparos adicionales, porque crea una suerte de sistema dual de subrogancias, que propone una solución para los juzgados federales de las provincias y otra diferente para las que tengan asiento en la capital federal. El otro punto que quiero mencionar es la modificación irregular de leyes especiales. Tanto el artículo 38 como el 67, que remite al anterior, denotan una improvisación, está mal regular y mucho peor estableciendo excepciones respecto de contenidos que son propios de regímenes resultantes de las respectivas leyes orgánicas para el Consejo de la Magistratura y para el Ministerio Público Fiscal. Se pierde de vista que en el caso de la ley especial, la 24.937, con sus reformas, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y que en su artículo 13, por ejemplo, dispone lisa y llanamente el examen escrito anónimo y demás recaudos específicos que la media sanción soslaya o pasa por encima. En cuanto a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, también soslaya que el artículo 49, el de concurso de oposición, atraviesa 2 fases, la escrita y la oral, de modo que aquí se soslaya una de las fases. En el tema del Ministerio, de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, es cierto que el artículo 39 no marca una modalidad específica para el concurso y la deja liberada a la reglamentación. Por lo tanto, más que un desatino, es un modo de avanzar. Bueno, de todos modos no se pueden establecer pautas de aplicación singular cuando ya se han regulado taxativamente para la generalidad de los casos en los ordenamientos. No se pueden cambiar las reglas para este caso específico. No se puede aceptar la creación de reglas distintas para los casos previstos en el proyecto. Es un temperamento grave por lo excepcional y por lo desigual. Y en esas mismas características se inscriben los artículos 39 al 42, que la media sanción pretende distraerlos de cumplir con lo que es para tales órganos un cometido constitucional. Esto no solamente afecta el caso de la Justicia Penal Federal de Cava, sino que también afecta la justicia con asiento en las provincias.
Por lo demás, si bien queda cuestionado accesoriamente, resulta del reproche que le hago al artículo 38, no es razonable la solución del artículo 39. El castigo por la no asunción que ahí se consagra debería tener una justificación plausible, y ahí no se la encuentra. Bueno, con esto yo redondeo un poco mi visión respecto a la sanción que tenemos, que tengo de la media sanción que está en la Cámara de Diputados, a lo cual se debería sumar alguna suerte de visión respecto a las modificaciones que han venido del Ministerio Público Fiscal. Al principio de mi charla señalé lo que teóricamente estaba en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional como pedido a la Comisión Especial de modificación del Ministerio Público Fiscal, algo que en el anteproyecto que tiene la media sanción de la Cámara de Senadores no aparece bajo ningún punto de vista. Y sí aparece, como caído, no sé de dónde, en el Senado, un anteproyecto que, como bien se explicitó acá, viene a convertirse en algo sumamente cuestionable. Yo creo que ciertamente vulnera el deseo del constituyente del 94 en orden a que ha pretendido, y que lo ha expresado claramente, el constituyente ha expresado cuando crea el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que crea un órgano extrapoder, y notados constitucionalistas del orden de la doctora María Angélica, bueno, hoy a la mañana la tuve conmigo en la comisión donde se está tratando el tema del... María Angélica Gelli. María Angélica Gelli habla de un cuarto poder. O sea que acá tenemos un problema serio. Párrafo aparte, Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que yo no pertenezco al mundillo del Poder Judicial, de ninguna jurisdicción, a pesar de estar matriculada en Provincia de Buenos Aires. Y esto me da una visión muy particular respecto del Consejo de la Magistratura. Yo creo que el Consejo de la Magistratura puede dar muchísimo más de lo que da, muchísimo más de lo que da. Durante este año me ha tocado presidir la Comisión de Selección y la Escuela Judicial, y les puedo asegurar que hay mucho para hacer. El mal funcionamiento responde a malos funcionarios, no responde a que la estructura sea mala. Quizás yo no coincido en lo que aquí se dijo en cuanto a que debiera ser un organismo absolutamente técnico. El nivel de discrecionalidad en la comisión de selección por parte de los funcionarios de la casa y el alejamiento de los consejeros en las decisiones más importantes resulta increíble. Hemos mejorado muchísimo los reglamentos, hemos mejorado muchísimo el reglamento para la elección de jurados, incorporando perspectiva de género. El docente de competencia general debe ser una mujer, y ese es el piso para la participación de las mujeres en el jurado. Hemos incorporado a los jueces provinciales también como una opción de una apertura para que el jurado tenga una visión un poco más amplia y federal en serio. Pero además hemos incorporado una serie de obligaciones que tendrá el jurado a partir de las modificaciones que le hemos imprimido al reglamento. Por otra parte, el punto de la pandemia nos ha permitido tener una profusión por el uso de la tecnología muy grande, lo cual nos ha dado también modificaciones importantes en materia de transparencia en el concurso de jurados de oposición. Hemos incorporado también perspectiva de género hacia adentro y hacia los judiciables, y me parece que esto es sumamente importante, con una obligación y con
la puesta en marcha de los cursos de perspectiva de género, Ley Micaela, como obligatorios para los concursantes. Por primera vez el Consejo de la Magistratura señaló enérgicamente a jueces que estaban señalados por abusos de autoridad y por abusos con sus colegas mujeres. Hemos resuelto una lista, una revisión integral a las listas de conjueces, y es cierto, había excesos increíbles, tal como aquí se dijo. A veces uno se encuentra con información que no puede dar de la vergüenza que causa. Yo lo que creo sí es que esto debe sistematizarse de manera tal de que el Consejo de la Magistratura sea transparente, no por quién está, sino porque el método impida que haya transgresiones, que haya excesos y que haya, bueno, manipuleos indebidos. Algo que efectivamente ocurre y que hay que generar los cambios que se necesitan para poder resolverlos. Es cierto que debiéramos hacer un largo debate respecto a cómo debería estar compuesto, no solamente en cantidad de representantes, sino también en la calidad de representación. Yo hoy me pregunto si un diputado, un senador, realmente puede ser un digno representante en el Consejo de la Magistratura en orden al enorme trabajo que implica ser consejero. Se es consejero o se es diputado. Francamente, es agobiante cumplir con las dos funciones, si no, imposible. Entonces, sí, yo creería que habría que hacer un debate profundo respecto a las representaciones. Pero creo que la ley del Consejo de la Magistratura debería ser una ley con alto contenido de reglamentación. Y el Consejo de la Magistratura debería estar sometido a un examen de transparencia e idoneidad externo. Bueno, con esto hago mi aporte respecto a la visión que estamos teniendo de los proyectos que están en la Cámara de Diputados, fundamentalmente por mi condición de diputada, que se va a tener que enfrentar en algún momento con el debate de estos temas. Soy fuertemente crítica a las reformas que se proyectaron, porque además yo soy de los que cree que bajo ningún punto de vista el poder ejecutivo y el poder legislativo, que no logra acuerdos mínimos de consensos políticos, puede darse el lujo de pretender reformar por sí solo nada más ni nada menos que el Poder Judicial. Yo creo que a esta reforma también debe concurrir el Poder Judicial, y el consenso político para la reforma debe ser amplio. Muchísimas gracias, y si he sido larga les pido mil perdones. Gracias Graciela por el exhaustivo análisis. Nos dejás con muchas reflexiones para seguir adelante pensando algunas alternativas de solución, ¿no? Antes de pasarle la palabra a quienes han trabajado en alternativas de solución, quisiera hacerles llegar el saludo del diputado nacional Enrique Esteves, que no pudo salir de una reunión que tiene en la Cámara y nos manda su saludo y especialmente el saludo a quienes participan como expositores. Bueno, si les parece, le vamos a dar la palabra al doctor José Caferata Nores, a quien todos también conocemos, nos hemos formado bajo sus enseñanzas, ha sido vocal del Tribunal Superior de Córdoba, ha sido diputado nacional, tiene una enorme trayectoria y es para nosotros un gran honor tenerlo aquí en este conversatorio. Gracias, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Bueno. Perfecto. Bueno, primero agradecer a la invitación, a la gente que nos ha invitado. Destacar la calidad de los enfoques
precedentes discursos y exposiciones. Bueno, yo voy a tratar de ser un poco más concreto, que me parece que es de lo que se trata, pero aprovechando que me han dado pie a partir del Zoom bombing, quiero hacer una reflexión que me parece que no está en este momento muy presente dentro de lo que son las cuestiones de carácter judicial. En materia penal, nosotros nos encontramos en este momento con la imposibilidad de prestar la justicia penal, en especial el juicio penal, del modo presencial que se estaba desarrollando con anterioridad. Hoy día van creciendo la cantidad de juicios que se hacen todos o parte mediante instrumentos digitales. En este momento, el juicio penal digital es una realidad que tiene dos problemas. El primer problema es que no está reglamentada en ninguna parte. O sea, cada órgano de superintendencia de algún poder da algunas indicaciones, otras más, otras menos, más detalles, menos detalles, pero no hay una reglamentación ni siquiera por superintendencia y mucho menos por ley. Me parece que esto va a crear una serie de inconvenientes porque, contrariamente a lo que mucha gente dice, apuesto, minimiza, esto vino y se queda. Esto no es algo que va a estar con la pandemia y se va a ir con el COVID, no. Sobre todo en una cantidad de aspectos que realmente presta una función casi equivalente a la función que presta el juicio penal presencial. Solamente con mirar las estadísticas de juicios abreviados que hay tanto en el orden nacional como en el juicio provincial, nos vamos a dar cuenta que ocupan prácticamente más de la mitad de los casos. Y estos casos, a los que no podemos atribuirles defectos en la percepción de las pruebas, la oralidad, la inmediación, la contradicción, porque el juicio abreviado renuncia a todos esos caracteres, bueno, se transforma en algo que es más práctico y sobre todo es enormemente más barato. Y el equilibrio de las finanzas de los poderes judiciales, si pueden tener la mitad de su tarea penal con un presupuesto que se maneja solo con vías de comunicación no presenciales, bueno, tiene fuertemente muchas razones y mucho impacto, a lo que le podemos sumar, sin que esto sea una crítica, que para muchos sectores es una mayor comodidad. Bien, quiero hacer una referencia a este punto, porque es un punto en el que se avanza y hasta ahora no he visto mucha reflexión en orden a este tema. Juicio penal digital, juicio no presencial, juicio en el que no habría las condiciones de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación que tiene el juicio penal tradicional entre nosotros, inclusive hoy rigiendo en todo el país. Entonces se nos va a plantear también un problema sobre si esto que se está haciendo de modo digital respeta las normas constitucionales sobre la oralidad, la publicidad, la contradicción, la identidad física del juez, que a través de la normativa supranacional que se incorporó a la Constitución, hoy día nadie puede discutir que son parte de nuestro sistema penal constitucional. Entonces yo esto lo dejo como un interrogante y que este interrogante requiere dos respuestas. Una primera respuesta es una respuesta de carácter interpretativo. Nosotros tenemos que interpretar hoy, 50 años después de que salieron estas normas internacionales, que la oralidad significaba en ese momento
la inmediación significaba en ese momento lo mismo que puede significar hoy. Podemos decir que algunos de los que participaron en estos instrumentos internacionales tuvo la capacidad de adivinar que medio siglo después nos íbamos a estar comunicando entre nosotros del modo que lo estamos haciendo. Bien, es una gran síntesis de una larga discusión, pero es algo donde nos ayuda lo que se conoce como interpretación evolutiva de las normas constitucionales. O sea, tratando de ver, respetando el espíritu de la garantía que se quiere tutelar, qué significa hoy, en la realidad actual, lo que está en la norma constitucional escrito, que indudablemente antes significaba otra cosa. Y esta discusión no nos va a dar la solución. La solución la vamos a tener de la mano del mejoramiento y el perfeccionamiento de todos los métodos de carácter digital de relacionamiento. Porque como ustedes bien decían, teníamos que tener un filtro para el Zoom bombing, no podemos tener un sistema donde me escucha, no me escucha, no lo veo bien, pero todo eso que estamos señalando como defectos, perfectamente, si no se puede solucionar ya, con mejores herramientas, en poco tiempo más se va a solucionar. Entonces me parece que hay que estar preparado, porque si todo el mundo te dice que vamos a tener precauciones de COVID, vamos a tener barbijo, vamos a tener distancia social durante mucho tiempo todavía, bueno, tenemos que plantearnos la necesidad de que no podemos seguir haciendo juicios penales digitales a los ponchazos sin que existan por lo menos directivas mínimas que pueden emanar o de la ley, que sería lo ideal, o de las atribuciones de superintendencia de los tribunales, porque el peligro de que luego esto vaya a ser declarado inconstitucional y todos estos juicios se caigan, en la historia de nuestro país eso nunca ha ocurrido. Hablando de jueces subrogantes, la Corte en el célebre caso Rosa dijo, todos estos jueces subrogantes son inconstitucionales. Pero todos los fallos dictados por estos jueces subrogantes valen como tales, porque lo contrario significaría dejar al país en un marco de incertidumbre jurídica y de falta de justicia que es inconcebible. Para lo cual se apoya en fallos americanos, en fallos internacionales, etc. Esto dicho como hoy, ¿sí? como planteo que me inquieta hoy y del que estamos distraídos por todos los otros planteos que tienen un carácter distinto, un carácter, diríamos, totalmente político. Pero la herramienta del buen proceso tiene que ser una herramienta que permita dar solución a todos estos problemas. Dicho esto, vamos a las reformas. Bueno, solamente un pantallazo muy general. ¿Qué tenemos en Córdoba distinto de lo que teníamos antes? O sea, respecto del país estamos como medio atrás. En primer lugar, tenemos el acusatorio que se traduce en la investigación penal en manos de los fiscales. En Córdoba no fue mucha novedad porque desde el año 40 existía un sistema legal puesto por el Código de Vélez María y Conde para la investigación de delitos leves. O sea, había como una mecánica, una cultura aceptada de que podían existir dos tipos de procesos. Procesos graves con un juez de instrucción y de figura principal con un fiscal de acompañante, y procesos en donde el rol central lo tenía el fiscal, que era controlado por los jueces. Bien, esto generó la facilidad de introducir alguna reforma que se hizo en el año 91, en definitiva, donde se pudo incorporar también la primera versión de jurados, y bueno, esta
esta idea de que la investigación penal tendría que estar a cargo de los fiscales, que eran los que tenían que acusar, distintos de los jueces, que en lugar de investigar ellos, tenían que controlar lo que hacían los fiscales, tanto en orden a las garantías como en orden a la eficiencia o potencia probatoria con la que fundaban sus dictámenes. Bien, hay como un tercer paso cordobés, que es cuando se empieza a ponerle a esta investigación penal preparatoria, que era escrita, algunas inserciones de carácter oral, de proceso por audiencias. Esto tiene vigencia en algún procedimiento especial, como era el procedimiento de narcotráfico, como es el procedimiento de narcotráfico, y también para el resto de los procesos donde haya que dictar una prisión preventiva. Solo que todavía no está vigente esta norma, porque no se ha logrado ni la capacitación de los operadores para hacer este cambio, ni tampoco la provisión de medios tecnológicos y de espacio para poder desempeñarlo con eficacia a este sistema. De todas formas, y aquí quiero poner un punto de vista muy personal, todo lo que viene con el acusatorio viene como apurado por ir al juicio. Así como en la instrucción judicial, en el viejo proceso mixto, el expediente era un tótem, bueno, el acusatorio adversarial, cuyos conceptos se mezclan, está como sustituyendo un tótem por otro, el tótem de la informalidad. En el tótem de la informalidad podemos llegar a sacrificar las garantías que tienen las partes, especialmente el imputado. Y yo he llegado a escuchar de gente formada, he llegado a escuchar de latinoamericanos que tienen estos nuevos tipos de proceso adversarial, para denominarlo de alguna manera, en donde, digamos, la verdad es algo que está dependiendo de la argumentación, o más o menos como que en un juicio va a ganar el que tenga los mejores argumentos, aunque esos argumentos no se respondan con la verdad de lo ocurrido, que es lo que el Código Penal quiere castigar. El Código Penal no organiza comportamientos según la capacidad argumentativa de las partes, sino que organiza y castiga comportamientos pensando en la conducta real, en la verdad histórica, aunque sea una palabra que tiene una serie de connotaciones inquisitivas, históricamente comprometidas, pero que no la podemos abandonar así tan fácilmente. Yo suelo dar un ejemplo, porque por ahí me gustan las metáforas, y sobre todo metáforas que son comprensibles, aunque a lo mejor un poco burdas. Yo recuerdo que cuando era chico, mis zapatos que se rompían, en esa época había que llevarlos al zapatero que los cosía. Iba a lo de Testagrosa, que era un zapatero remendón que trabajaba en la esquina de mi casa. Y hablábamos de todo. Y el tipo me hacía hablar, y yo era chico, bueno, contaba las cosas del colegio, que me había peleado, que había ganado una pelea, que bueno. Entonces el tipo me miraba y finalmente decía esto, que es lo que a mí me preocupa. Pepito, me decía, se non è vero, è ben trovato. Quiere decir, si no es verdad, lo has contado muy bien. Entonces, sustituir el concepto de verdad real por el concepto de verdad ben trovata me parece un peligro que da vueltas, sobre todo frente a gente que se adhiere un poco ciegamente, sin una capacidad de reflexión, a estos cambios de sistema. Digo, tengo suficiente espalda en mi historia
para considerarme un defensor de la división de roles, una división del principio acusatorio, un postulador de los principios de oportunidad en el proceso penal, en la fortificación institucional y en la fortificación procesal de los ministerios públicos. Me acompaña la historia, así que no me tengo que defender. Pero también me parece que tenemos que mirar un poquito más allá de estos excesos argumentativos. Jurados. En Córdoba logramos tener jurados, fuimos la primera provincia que tuvo jurados a través de un proceso que empezó tímidamente en el año coincidente con, curiosamente, como en la Argentina, coincidente con Bloomberg, ¿sí? Se puso en Córdoba el juicio por jurados porque Bloomberg pedía que pusieran el juicio por jurados. Bien, el juicio por jurados entró en el año 2004 en Córdoba y desde el 2004 hasta ahora, ahí sigue. Tenemos un juicio por jurado mixto, lo que se conoce como escabinado, porque no es exactamente un escabinado. Pero los tribunales se componen así. Hay 3 jueces de carrera y 8 jurados particulares. Y funcionan también 4 suplentes, por las dudas haya un inconveniente con los jurados populares. Como ustedes ven, una franca mayoría de jurados populares que tienen que carecer de todos los atributos que sí tienen que tener los jueces técnicos. No pueden ser abogados, bueno, no tienen que tener cargos, etcétera, etcétera. Respecto del funcionamiento de esto, quiero decir 2 cosas. Lo primero, porque así lo pensamos y no lo inventamos, porque lo pensamos tomando algún modelo extranjero, es, no sé si un primer paso, pero es un avance para la transición entre la justicia puramente técnica con la justicia por ciudadanos particulares. Porque esta conjunción permite que haya como un intercambio de virtudes, digamos, ¿sí? Los jueces pueden explicarle bien a los jurados cuáles son las reglas de evaluación de la prueba, cuáles son los principios jurídicos. A su vez, los jurados tienen la posibilidad de hacerle conocer a los jueces cuáles son sus puntos de vista, digamos, de ciudadanos comunes sobre lo que se está juzgando. Bien, esto que puede parecer digamos, una explicación teórica, yo le quiero citar con 2 ejemplos. El primer ejemplo es que llegó un punto en donde los jueces se veían tentados a participar junto e influir en las opiniones de los jurados, más allá de una transmisión de conocimientos científicos de reglas de juzgamiento. Y los jurados que a veces preferían, por una cuestión de seguridad, apoyarse dentro de este marco de técnica jurídica que les estaban brindando los jueces de carrera. Bueno, esto derivó en que en Córdoba se separaron los jurados y se estableció que los jurados populares deliberaban solos, que designaban un presidente que le comunicaba al tribunal técnico cuál era la conclusión a la que ya habían llegado. Lógicamente, a partir de conclusiones tomadas, había sí una deliberación común. ¿En qué se expresa esto? Bueno, se expresa en muchos casos en donde los jueces de carrera, con su experiencia, diríamos, su contacto con esas realidades, tienen a veces la posibilidad de atemperar un poco cuestiones muy sentimentales de los jurados.
sobre todo en Córdoba, en donde hay dos tipos de juicios que merecen jurados: corrupción o juicios que tienen como resultado la muerte. Entonces se prestan los dos a una serie de componentes sentimentales que a lo mejor los jueces le pueden hacer valer o demostrar a los jurados, con éxito o sin éxito, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Y los jurados también tienen la posibilidad de hacerle conocer a los jueces su opinión. Esto a veces la hacen conocer y otras veces termina como forzada. Hubo un famoso caso hace poco tiempo en Córdoba, que fue el caso Ludmila. Ludmila era una chiquita que la mataron sus padres, que tenían 18 años, un par de adolescentes que tenían una niñita. Prisión perpetua. Entonces, cuando los jurados deliberan junto con los jueces, y los jueces les dicen, miren, si ustedes creen que es culpable, nosotros también, la pena es perpetua, los jurados dicen, no, nosotros no le vamos a poner perpetua. Son chicos jóvenes, necesitan una oportunidad, son pobre gente, bueno. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que se plantea la deliberación más o menos así. O los absolvían por duda, los jurados, o el tribunal morigeraba la pena. ¿Y qué hizo el tribunal? Declaró inconstitucional la prisión perpetua. Por cierto que esto después fue, el fiscal lo llevó en casación, el Tribunal de Casación cordobés impuso la prisión perpetua, pero yo lo quiero manifestar a esto, porque el espíritu del jurado, no solamente como analista de los hechos, sino también analista de la ley, es decir, como dicen los americanos, el jurado es juez de los hechos y también es juez de la ley, tiene esta riqueza de inserción. Desde el año 2004 hasta ahora estamos funcionando con este sistema, que tiene dos particularidades. Primero, no recuerdo ningún caso del jurado que haya tenido una respuesta popular masiva en contra. O sea, hay un gran respeto por la legitimidad de los fallos que los jurados, los tribunales integrados con jurados están emitiendo. Y no hace 2 años, estoy hablando de hace 16. Bien, y esto es es un valor que me parece que en esta justicia tan vapuleada como hemos escuchado y como vemos y como sabemos, que a veces con toda razón está así, bueno, encontrar este tipo como una especie de nicho de credibilidad pública es algo que creo yo que es rescatable y vale como ejemplo. Bien, yo con esto creo que he hecho un pantallazo de cómo estamos. Nosotros tenemos en Córdoba investigación penal preparatoria, a manos del fiscal, un juez que controla. Tenemos un juicio también con principios acusatorios, en donde toda la responsabilidad probatoria la tienen los fiscales, donde los jueces no pueden actuar como actuaban antes, preguntando, metiendo, opinando, sino que tienen que llevar una actitud más o menos pasiva. Esto se agudiza en los casos de juicio por jurado. De todas formas, y para los dos tipos de juicios, y con esto sí termino, tenemos un gran déficit de capacitación, porque no cualquiera puede cambiar su cabeza y de sentarse a someterse a las reglas y a los razonamientos que le van poniendo una acusación fiscal o una sentencia. Tienen que plantear su caso y tienen que tratar de probar su caso y cuál es la forma de hacerlo, y entramos a chocar con una serie de cuestiones que culturalmente no tenemos muy aceptadas. El testigo que presenta un acusado
que lo presenta repentinamente, en general, porque ha tenido una reunión antes con el abogado, en general en nuestro sistema judicial es como rechazado, como viene con una especie de cuota de sospecha. La pregunta indicativa también. Bueno, todas estas cuestiones que son propias de nuestro proceso anterior, que hoy día están incidiendo entre nosotros por la vía del juicio por jurados, en donde está el juicio acusatorio, como en las provincias de Jujuy y de Salta, que señalaba recién el doctor Gil Lavedra, es otra realidad, pero se nota una especie como de poco conocimiento y poco manejo de reglas, no solo de los actores fiscales y defensores, sino también de los propios tribunales. Bueno, creo haber pintado un panorama cortito. Les agradezco muchísimo la invitación. Un gran saludo para todos mis compañeros de las cámaras. Momentos de mi vida que recuerdo con mucho cariño, y a todos los que seguramente veo que van apareciendo, que me he cruzado en alguna clase o en algún evento de este tipo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que súper interesante este panorama del juicio por jurados. Todos miramos a Córdoba para ver esta experiencia y tanto cuesta los cambios, ¿no? Para poder extenderla. Muchísimas gracias, doctor Cafferata Nori. Queríamos darle la palabra al doctor Ricardo Silverstein. Él fue ministro de Justicia y de la provincia de Santa Fe, también uno de los protagonistas de Alternativas y Cambios, y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias al CEMUPRO por haberme invitado y darme la posibilidad de poder participar en este evento. O sea, creo de alguna forma que Santa Fe es una provincia, cuando se habla de reforma de la justicia, creo que es interesante mirarla porque se han producido y se han trabajado cambios muy profundos en el sistema judicial. Coincido totalmente lo que decía recién Ricardo Gil Lavedra, o sea que cuando uno plantea una reforma del sistema de justicia, es algo que excede fundamentalmente no solamente a los propios integrantes del Poder Judicial, en realidad la manera en que una sociedad resuelve sus conflictos es un tema que ya de los alemanes desde la segunda mitad del siglo XIX venían estableciendo, la filosofía alemana venía estableciendo que tiene que ver un problema de tipo cultural, la forma en que resolvemos los conflictos. Una sociedad tiene que ver con valores culturales, producción cultural y la legitimidad que una sociedad vea que efectivamente sus conflictos se resuelven conforme los valores que tiene una sociedad en un determinado momento. Es decir, que va mucho más allá cuando uno analiza la problemática de la reforma de la justicia, implica realmente tener la mayor participación no solamente de un partido de gobierno, sino también de los partidos de oposición, y particularmente de todos los operadores del sistema. Llámese magistrados, magistradas, funcionarios, gremios, abogados, abogadas, o sea, realmente una participación muy amplia para que esto tenga legitimidad. Si no, el sistema no va a tener base fuerte, no va a tener base sólida y la sociedad no va a percibir y va a seguir con esa situación de desconfianza que tiene no solo hacia el Poder Judicial, sino hacia el sistema de justicia. O sea, a todos los operadores, abogados, abogadas, jueces, secretarios, fiscales, etc. O sea que el tema evidentemente es un tema que trasciende realmente a un solo partido. Y en este sentido, yo creo que Santa Fe tiene una experiencia muy interesante porque se ha considerado muchas cuestiones centrales en lo que refiere al sistema judicial. Se lo ha considerado mucho más allá de un determinado partido.
las experiencias, por ejemplo, vamos a tomar Consejo de la Magistratura. Coincido con lo que decía Graciela Camaño, que no hay normativa en función de normativa en materia de procesos judiciales que pueda realmente funcionar si los jueces, las personas humanas, los operadores del sistema no son idóneos, no son honestos y no son eficientes. O sea, no hay norma que pueda realmente solucionar el problema de quienes lo van a llevar adelante. Y en este sentido, el Consejo de la Magistratura es un tema clave porque tiene que ver con el proceso de selección de los jueces. En la provincia de Santa Fe es un tema interesante porque con el advenimiento de la democracia, la constitución de la provincia obviamente no preveía ni Consejo de Magistratura, ni Escuela Judicial, ninguno de los sistemas que normalmente se analiza, sino simplemente la revisión del Ejecutivo y acuerdo del Legislativo. La experiencia no fue buena, al punto tal de que el gobierno siguiente, del mismo signo político, promovió una gran cantidad, posiblemente la mayor cantidad de juicios políticos, removiendo una serie de jueces, realmente por las malas designaciones que había ocurrido en la primera etapa en el 83, en la primera etapa en los primeros 83-87. Entonces, ¿cuál fue el inconveniente? Y ahí, en el año 88, en Santa Fe, se autolimita por vía de un decreto, gobierno del justicialismo, del doctor Reviglio, se autolimita la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de poder remitir y establece un Consejo de la Magistratura. En un primer momento había participación de un representante de la Cámara de Diputados provincial y de la Cámara de Senadores. Luego los propios representantes de la Cámara de Diputados y Senadores dijeron, no, nosotros no queremos participar porque nosotros le damos el acuerdo a posteriori, no queremos participar. Y así fue funcionando un Consejo de la Magistratura que fue teniendo modificaciones durante los gobiernos sucesivos, gobiernos de Reutemann, de Reviglio, Reutemann, Obey, fue funcionando con una característica. En el mismo participaba el Poder Ejecutivo con un representante y participaba la Corte. Hasta que llega el gobierno del Frente Progresista, del gobernador Wiener, la vicegobernadora Tesio, aquí presente, el ministro de Gobierno Bonfatti, y establecen un planteo que a mi entender es superador. O sea, yo no veo una cuestión antitética entre lo técnico y lo político, sino que simplemente la cuestión del nuevo Consejo de la Magistratura no tiene representantes en la provincia de Santa Fe a partir del gobierno de Hermes Wiener, no tiene representantes ni de la Corte, ni del Poder Ejecutivo, sino que participaban en ese momento las universidades públicas, de las facultades de Derecho de la provincia de Santa Fe, participaba el Colegio de Magistrados, y, participaba el Colegio de Magistrados, las facultades y los colegios de abogados de la provincia. Ellos nombraban y mandaban una terna y el gobernador remitía dentro de los 3 primeros quién iba a ser el que se remitía a la Asamblea Legislativa. Eso fue después sufrió alguna modificación en el gobierno de Antonio Bonfatti y finalmente, para hacerlo más rápido, pero se mantuvo esa separación, digamos, entre lo político y lo técnico, pero no es que uno primaba sobre lo otro, porque en última instancia el acuerdo político lo tiene la Asamblea Legislativa. Pero incluso el propio gobernador eligiendo entre los 3 primeros el que le parecía realmente de mayor, el que realmente tenía mayor, a lo mejor me parecía con mejores condiciones para ocupar el cargo. En este sentido, voy a hablar de la última experiencia, porque se fueron tomando las experiencias de los gobiernos justicialistas, de los primeros gobiernos del Frente Progresista, y en la última etapa del ingeniero Lifshitz, o sea, prácticamente en 3 años se remitieron 300 pliegos. En un Consejo de la Magistratura no estable, participando obviamente, como ya les decía, se mantuvo el criterio. Se amplió, en vez de las facultades de Derecho públicas de la provincia de Santa Fe, se tomaron todas las facultades de Derecho públicas de la Argentina, se participa el Colegio de Magistrados de la provincia y los colegios de abogados de la provincia. Estos 300 pliegos, de estos 300 pliegos en 3 años, se retiraron 7 por el Poder Ejecutivo, porque realmente se vio que había objeciones para este tema, 1 solo fue rechazado, 2 merecieron impugnaciones judiciales a posteriori,
y prácticamente casi todos fueron votados por la oposición. O sea que hubo realmente un nivel de credibilidad y de legitimidad en el funcionamiento del sistema. Prácticamente en un 90 y pico % el gobernador remitió al primero que había salido de los concursos que eran de oposición, de antecedentes, etcétera, etcétera. Obviamente, incluso también con estudios psicológicos, etcétera. Se nombraron 40 jueces de cámara, 105 jueces de primera instancia, 100 fiscales, un fiscal general, un auditor del Ministerio Público de Acusación, 4 fiscales regionales, un defensor general y 5 defensores regionales. Prácticamente el sistema funcionó de manera eficiente, rápida. En 3 años prácticamente se cubrieron gran parte de todas las vacantes que tenía el sistema judicial, y prácticamente la mayoría fue votado por la oposición. O sea, con un enorme criterio de legitimidad realmente en el funcionamiento del sistema, porque ha habido realmente, a partir de un proceso de confianza en el sistema, fue generando un sistema de credibilidad y de confianza tanto en el oficialismo como respecto de la oposición. Otro de los aspectos que tiene la provincia de Santa Fe para mirarlo también como banco de prueba es la reforma del Código Procesal Penal. La reforma del Código Procesal Penal, el sistema acusatorio se aprueba en una experiencia muy interesante del gobierno del ingeniero Bey, gobierno justicialista, es un plan estratégico, participan con el sistema, o sea, participan facultades de derecho, gremios, corte, jueces, abogados, participa todo el mundo. Y de ahí salen una serie de reformas, entre ellos el código acusatorio de la provincia de Santa Fe. Viene luego el gobierno del doctor Wiener, la gobernadora Tesio y ministro de gobierno Bonfatti, que es prácticamente quien comienza realmente a llevar adelante todo este proceso, y establece algo que no es solamente una problemática, y ahí sí viene la implementación de un sistema acusatorio, es realmente de altísima complejidad. Lo que mencionaban recién, exige edificios nuevos, exige capacitación, exige tecnología, exige y exige y exige. Santa Fe tenía una ventaja para la implementación del sistema acusatorio, es que las 2 facultades públicas, la de la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, habían tenido como titulares de las cátedras de procesal penal a profesores que venían enseñando desde hacía muchísimos años. Incluso en Rosario la carga horaria era la materia con mayor carga horaria, o sea, se formaron generaciones de alumnos, alumnas en sistema acusatorio, a pesar de que no era el sistema que estaba vigente en la provincia. El doctor Superti en Rosario y el doctor Julio de Olazábal en la Facultad de Derecho de Santa Fe. Es decir, que había realmente funcionarios y funcionarias capacitados para poder realmente llevar adelante el sistema acusatorio. Pero, ¿qué es lo que decide? Que es lo más delicado que se produce en el sistema en el gobierno del gobernador Wiener. Lo interesante es la modificación de las estructuras del Poder Judicial. El Poder Judicial es, en general, enormemente conservador, jueces de primera instancia, jueces de cámara, o sea, toda una estructura enormemente estratificada, y acá se estableció una modificación muy profunda, que establecieron realmente un mérito de los especialistas en el proceso penal, en el cual se establecen los colegios de jueces. Ya está el colegio de jueces de primera instancia, el colegio de jueces de segunda de cámara. Se establece la posibilidad de un MPA, o sea, un Ministerio Público de la Acusación con un fiscal general, con un plazo de duración determinado de 6 años. O sea, esto también genera toda una herejía, porque dentro de la estructura del Poder Judicial, un poco la idea de que hubiera plazo determinado para un funcionario. En Santa Fe, la posibilidad de darle una autonomía al MPA tiene limitaciones de tipo constitucional, o sea que en última instancia depende del sistema judicial, pero tiene amplias facultades de independencia. Y después, como es una provincia enormemente extendida, se establecieron los fiscales regionales de 5 circunscripciones. En este sentido, hay un procedimiento donde nosotros tenemos
la investigación penal preparatoria con una audiencia, se puede hacer la imputación ante el fiscal, obviamente si no hay privación de la libertad, en ese caso tiene que haber la participación de un juez o una jueza, luego está la audiencia preliminar y luego tenemos la audiencia de juicio. Los jueces que participan o juezas que participan en las dos primeras audiencias no pueden participar en la audiencia de juicio, pero una característica rara del sistema de santafesino es que el fiscal o la fiscal puede ser siempre exactamente la misma durante las distintas etapas del proceso, de manera tal de que no se puede producir esa dicotomía de que un fiscal que actúa en primera instancia, luego el fiscal de cámara desiste, sino normalmente son siempre la misma estructura de fiscales los que van llevando las causas en todo el proceso. Otro tema interesante que también implicó una herejía en lo que es la estructura del proceso, es la posibilidad de que haya apelaciones en las materias procesales, no en temas de condena, en la sentencia final, pero sí la posibilidad de que pueda participar, pueda ser apelado ante un solo juez o jueza, una resolución de trámite o de mero trámite, lo que ha hecho realmente que los procesos sean muchísimo más acelerados y se puedan finalizar rápidamente. El sistema ha funcionado desde el 2014 hasta a la fecha, es una estructura de 664 personas en total, 168 fiscales. Para que ustedes tengan alguna referencia, se han llevado del 2014 hasta ahora 1.400.000 investigaciones. Aún hoy, en el 2020, se han llevado con pandemia mediante 110.000 legajos en materia de investigación. En el 2019, tema donde se lo puede medir, ha habido 3.400 juicios abreviados, y en el 2019, en materia de investigación por homicidio, el 60% de los homicidios se logró una individualización formal, es decir, una acusación. Se ha reducido enormemente la cantidad de detenidos sin condena respecto del sistema anterior. No puede haber muchas mediciones en el sistema anterior respecto al sistema anterior, porque conforme lo decía Gilavedra, el sistema anterior no tiene buena calificación de datos. Sí lo tiene este sistema, donde los datos son absolutamente transparentes y el funcionamiento del sistema. Tan transparente es el sistema que recientemente, en la decisión que se realizó por el MPA de llevar adelante determinadas investigaciones, se empezó a investigar el juego. Y en esta investigación sobre el juego se investigó que uno de los fiscales que participaba del MPA, e incluso un fiscal regional, o sea, una autoridad importante de la estructura, estaban teñidos de situaciones objetables o de corrupción, o realmente era materia de investigación, y no era transparente el funcionamiento de ambos. Y en este sentido, el propio MPA lo expurgó, el propio sistema los investigó, la auditora del sistema lo llevó adelante, o sea que el propio sistema respondió también a las propias irregularidades que se dieron dentro de la propia estructura. Un tema también interesante, para no hacerlo tan largo ya a esta altura de la noche, es que sobre la propia estructura del Colegio de Jueces y del MPA se aplicó el sistema acusatorio en materia de faltas. El tema falta no es un tema menor, porque ustedes saben que muchísima cantidad de homicidios tienen que ver, realmente un buen sistema de faltas puede prevenir muchísimas situaciones que terminan en hechos de sangre muchas veces, y se apalancó el nuevo sistema a través del Colegio de Jueces, se incorporó obviamente una mayor estructura, se incorporó la estructura de los jueces comunitarios que hay en toda la provincia, se incorporó también todo lo que era la estructura de la justicia de falta, a través de un proceso obviamente más abreviado, un proceso con dos audiencias, una audiencia de proveído de prueba con imputación y una audiencia de vista de causa. O sea que la propia estructura nos permitió también aplicar y empezar a implementar un sistema acusatorio dentro de lo que tiene que ver el proceso de falta. Otro tema también que nos ha dado enorme resultado ha sido lo que recién decía Ricardo Gilavedra. El proceso de audiencias en materia civil nos ha dado realmente un muy buen resultado, con una... En este sentido, los efectos son todavía mejores de lo que dijo Ricardo Gilavedra. Procesos de alta complejidad, como pueden ser procesos civiles relacionados en materia societaria, etcétera, que duraban a lo mejor 10 años, se están terminando en un plazo de 2 años, 1 año y medio. O sea que realmente se ha reducido casi entre 5 veces
el funcionamiento del sistema. Lamentablemente no hemos podido lograr los consensos en la reforma, de una reforma del proceso civil. Comparto, bueno, Santa Fe tiene un enorme debate en materia de un enorme desarrollo del proceso civil, pero comparto realmente recién lo que decía Cafferata. O sea que la posibilidad, o sea, transformar, hay quienes creen que el proceso judicial tiene que ser un símil de partida de truco, o sea, donde realmente el proceso de la búsqueda de la verdad queda en un costado y se transforma en un juego de picardías. Evidentemente no es saludable que eso acontezca, y entiendo que realmente a veces el hiperdesarrollo de la teoría de la argumentación frente realmente al análisis de la filosofía del derecho sobre lo que es justicia aborda bastante sobre lo que se está poniendo el eje y lo que se debate en la actualidad, sobre todo en materia de filosofía del derecho. Pero en el proceso civil, nosotros remitimos un proyecto que incorporaba este proceso de ponencia en materia civil, incorporaba el proceso digital, al cual me voy a referir ahora, también incorporaba una serie de situaciones novedosas y de modernas, pero fue aprobado por la Cámara de Diputados, no logramos los consensos en la Cámara de Senadores Provincial, pero ahora nuevamente se está tratando en la Cámara de Diputados y esperemos que se apruebe. Otra reforma interesante que hubo también fue en el Código Procesal Laboral. Nosotros, uno de los problemas que tenía o que tiene la provincia de Santa Fe es una alta litigiosidad laboral vinculado fundamentalmente en riesgo de trabajo en la ciudad de Rosario. Está la cantidad de trabajo y la poca cantidad de juzgados que, si bien el procedimiento prevé una audiencia de conciliación con la presencia del juez, de la jueza, en realidad el juez y la jueza ni ningún funcionario judicial de hecho participan en esta audiencia de conciliación, que está dentro del propio proceso y después de trabada la litis. En este sentido, se reformó el código, se estableció jueces de conciliación con funcionarios conciliadores y ordenadores, o sea, el procedimiento se oraliza, se replica un poco lo que ha sido el procedimiento oral del procedimiento civil, con una audiencia en la cual un funcionario judicial trata de lograr la conciliación del conflicto judicial y a su vez de ordenar, generalmente en los procesos laborales hay un hiperofrecimiento de prueba, de ordenar el proceso y después realmente pasarlo, una vez ordenado el proceso, a los distintos jueces laborales. Desafortunadamente todavía no se implementó, es una reforma que está pendiente en este momento en el nuevo gobierno de la provincia. Un tema importante también en este sentido era, y que preveía la reforma, son peritos médicos judiciales para el tema de riesgo de trabajo, porque por más allá de comisión médica que se establezca, si realmente se considera por parte de los colegas litigantes que van a obtener una mayor indemnización en sede judicial, la comisión médica no va a terminar o finalizar con el conflicto, como se está viendo últimamente en el incremento de la litigiosidad laboral, a pesar de la comisión médica. La respuesta y la resolución tenía que ver para nosotros con los peritos médicos dentro de la propia estructura del Poder Judicial y no con peritos médicos que tienen un honorario en función del quantum de la indemnización que determina. Otro tema también interesante, que fue lo que se llamó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Decomiso. O sea, uno de los serios problemas que tenía la provincia de Santa Fe era que los bienes decomisados dentro de los procesos judiciales generalmente después o eran llevados a determinados corralones donde se desarmaban y había niveles de corrupción muy grandes, o eran distribuidos y adjudicados de manera muchas veces no transparente. Se creó una agencia provincial, en el caso de los bienes perecederos, incluso los autos, etcétera, se remataban, o sea, al punto tal que se remataron desde el 2016 al 2019 prácticamente 1000 bienes, si había algún, tomando un poco la experiencia uruguaya en este sentido, y realmente tuvo un buen resultado, en general en una buena performance. En este momento el actual gobierno de la provincia lo ha suspendido el funcionamiento, pero había dado realmente un funcionamiento y una respuesta interesante. Respecto de los procesos de desjudicialización, se implementó una mediación que dio buenos resultados,
quedó pendiente a lo mejor una mediación especializada. En general los resultados en la mediación eran buenos en la justicia de familia, no tanto en el resto de los temas. Respecto de la justicia comunitaria, también tuvo una buena, sobre todo en una provincia extendida como la nuestra, también ha dado buenas respuestas, sobre todo en localidades muy extendidas, con una competencia en materia de contravenciones, conflictos de propio horizontal, causas civiles de menor cuantía, audiencias vinculadas a la ley de defensa del consumidor y vinculadas a temas de conflictos agrarios, no de salud. En lo que refiere a tecnología y sistema judicial, que recién Caferota mencionaba, yo creo que ahí hay que tener en cuenta algo que es lo siguiente. Primero, el mundo de los procesos, todo lo que tiene que ver procesos digitales, no solo lo judicial, cuando uno quiere implementar un sistema digital judicial, tiene que cambiar los procesos. No puede el proceso que se hace por escrito de manera digital. La implementación de un proceso digital exige también una modificación de los procesos adecuado a un sistema digital. Hay que tener enorme cuidado también con la metodología que a veces se utiliza en el mundo digital de los denominados procesos Q, de los modelos Q, o sea, de trabajar con procesos y error. Y otro proceso también, respecto de cambiar los procesos, un ejemplo tenemos en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene implementado un sistema digital dentro de la estructura, pero en realidad, al no haberse modificado los procesos, nos encontramos con un sistema que ha ralentizado los procesos, porque prácticamente hay que escanear todos los procesos, todos los expedientes por escrito, es lo que ha obligado y ha ralentizado el proceso, y a su vez ha generado la necesidad de mayor cantidad de recursos. O sea, cuando se habla de procesos digitales, realmente hay que tener enorme cuidado. En este sentido, la experiencia de Brasil en materia de procesos laborales es muy rica y bastante interesante para mirarla. Nosotros algunas de estas cuestiones las habíamos incorporado en la reforma remitida por el gobernador Lichi, de la reforma del Código Procesal Civil. Es decir que en este sentido se ha venido y se ha trabajado realmente con enormes consensos dentro de la provincia, y creo que es interesante o que podría ser muy útil mirarla. Un tema pendiente ha sido, nunca lo hemos logrado con ninguno de los gobiernos nacionales, todo lo que se refiere a destrucción de armas, el ANMAT, desgraciadamente es uno de los grandes problemas que hay pendiente, establecer un sistema de destrucción de armas con mayor velocidad y mayor premura y mayor eficiencia. Y un tema también es la justicia federal, o sea, la relación que hay entre justicia federal y justicia provincial. El sistema acusatorio logró en la provincia de Santa Fe descabezar a casi todas las organizaciones, a todas las jerarquías que estaban en los distintos grupos narcocriminales a través de delitos provinciales, pero siempre ha habido enorme dificultad de coordinar también con la justicia federal, ya sea porque esta es enormemente débil en lo que es justicia penal, hay solamente 2 jueces, pocos fiscales, pocos empleados, no hay alcaldía. Hasta hace poco tiempo, en el 2018, 2017, hasta prácticamente no le funcionaba el espectrómetro, ni tenían una alcaldía para poder funcionar. Realmente este es uno de los serios problemas también, la coordinación entre las justicias provinciales y la justicia federal. Así que muchísimas gracias, y con esto les he dado un panorama de lo que se ha trabajado en Santa Fe. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por ese panorama impresionante, y además nos da un panorama optimista de que otra justicia es posible, ¿no? Que hay alternativas que no son tan utópicas, y bueno, es apasionante poder profundizar. Lo dejaremos ahora para otra oportunidad, profundizar un poco más, porque hay un montón de preguntas, pero bueno, no queremos tampoco abusar, casi 2 horas de charla, así que no sé si tenemos algunas preguntitas, pero sin querer bueno, abusar de la paciencia. No sé, Guille, si vos tenías relevado algunas preguntas. Sí, gracias, María Elena. Hay no sé si estoy muteado, creo que no. Bien. Hay una consulta que nos hacen acerca de la independencia de los fiscales. Por un lado, todos sabemos que el Ministerio Público tiene que tener determinada autonomía,
pero por otro lado, el control de los fiscales es sumamente importante. ¿Cómo hacen en Santa Fe cuando hay un único fiscal para todas las instancias? Es una pregunta que nos hacen, creo que el doctor Silva está ahí por ahí, no la puede contestar. Sí, el problema del control, evidentemente, está, en principio, los fiscales de las causas tienen el control de su propia, a su vez el control del fiscal regional, sobre todo en causas donde hay homicidio, etcétera, donde incluso la última normativa de la reforma, hubo distintas y sucesivas reformas, incluso respecto del doctor del ingeniero Lichi, donde en determinados supuestos vinculados a homicidios, delitos realmente con pena, tiene que también tener una participación y una participación concreta del fiscal regional, que a su vez también tiene el control del fiscal general, que a su vez tiene el control de la auditoría. El problema de la auditoría es un tema que tiene una enorme complejidad. Primero porque en general quienes estamos en el tema vinculado al tema de Derecho, no está muy desarrollado en la Facultad de Derecho lo que tiene que ver con la auditoría. La auditoría implica toda una estructura y una especialidad. En general, quienes han estado en la Procuración del Tesoro o quien ha sido fiscal de Estado en alguna provincia, saben la complejidad que tiene y la dificultad que tiene la problemática de la auditoría jurídica, la auditoría judicial, la auditoría de los sistemas judiciales, porque en general es una expertise que nosotros no tenemos desarrollado. Pero en cuanto a estructura, yo diría que los controles son el del fiscal regional, el del fiscal general y a su vez también una auditora que es independiente, que tiene su propia estructura y al punto tal que traje como ejemplo el caso reciente, o sea, donde un fiscal se ve objetado en su actuación, un fiscal regional, o sea, que un funcionario importante, un fiscal y un empleado, y la propia auditoría y la propia estructura del fiscal general lo expulsaron, o sea, el propio sistema lo detectó. O sea, quiere decir que los sistemas de control, en principio, están funcionando, si bien creo que es importantísimo el funcionamiento de la auditoría y la formación y generar una expertise en materia de auditoría jurídica. Sí, gracias, doctor. Sé que tengo una pregunta para el doctor Gilavedra que he visto. ¿Usted cree que es posible ya mismo implementar el sistema acusatorio en todo el país o hay que seguir haciendo pruebas como las que se están haciendo en el norte del país? Bueno, en el norte del país no se está haciendo una prueba, se puso en vigencia. Es una ley que un sistema que se va colocando en vigencia de modo progresivo. Y en la medida que eso me parece lo más razonable. Este año incluso estaba programado por la Comisión Bicameral que se pusiera en vigencia en Mendoza, San Juan y en Rosario, y esto obviamente ha quedado suspendido por la pandemia. Pero hay que hacer un programa y obviamente tiene que tener una implementación progresiva por todas las cosas que se han dicho. Porque el sistema acusatorio requiere un cambio, es un cambio cultural, un cambio de mentalidad, en la cual es imposible si esto no se produce una capacitación muy adecuada. Es delicado. Y cuidado que es muy importante que no defraudemos las expectativas respecto del sistema. Y para esto me parece que la implementación tiene que recoger las experiencias. El orden federal siempre ha estado atrás de las provincias. Las experiencias recogidas en casi todas las provincias argentinas que tienen acusatorio. Gracias, doctor Gilavedra. Una pregunta para la doctora Camaño. ¿Cómo se puede hacer para romper el techo de cristal en el Consejo de la Magistratura y que más mujeres puedan llegar a cargos de trascendencia, cámaras o jueces, que es lo que por ahora estamos en deuda? No sé si la tenemos. Está sin cámara, no sé si está escuchando. Me parece que no está escuchando ahora. Bueno,
puede ser. No sé si alguno de los otros oradores quiere tomar la palabra en ese sentido. El doctor Caferata Nores, si quiere hacer alguna reflexión final. ¿Ahora? Sí. Bien. Ahí está Graciela. Bueno, Graciela entonces. Graciela. Bueno, como las mujeres somos las cuidadoras en la familia, y es uno de los temas que nos aleja de la perspectiva de género en serio, les pido disculpas de mis ausencias que tuvieron que ver con el cuidado de mi madre anciana. Simplemente agradecerles, la verdad es que más allá de lo que uno pudo haber aportado, yo personalmente me voy enriquecida por las disertaciones que hubieron y para mí es un honor haber participado de este panel de tan excelente calidad de personas y de profesionales. Francamente es un honor. Ricardo, lo sabés, porque hemos compartido la cámara con mucho compañerismo y trabajo conjunto. Doctor Silberstein, su trayectoria lo precede. Y qué decir del doctor Caferata Nores. Para mí es un alto honor haber participado con él en este panel. María Elena, y exactamente lo mismo para vos, y tu enorme trayectoria, no solamente en el campo profesional, sino también y fundamentalmente en el campo de los derechos de las mujeres. Así que bueno, yo nada más que esto, decirles que me siento muy honrada de haber participado del panel. Creo que de alguna manera todos aspiramos a que el servicio de justicia sea un servicio de justicia que esté a la altura de las circunstancias. Y como dijo Ricardo, no hay que abandonar nunca la idea de que no todo está mal, de que hay cosas que están bien, y efectivamente es así, hay muy buenos jueces en nuestro país. Y lo que hay que hacer es acomodar un poco algunas cosas nada más. Así que bueno, por supuesto que a los amigos y compañeros del CEMUPRO, a mí el amigo Ilía de Mar del Plata me enseñó que somos compañeros con los socialistas. Un gusto enorme, muchísimas gracias por la invitación. Estás muteada, María Elena. María Elena está muteada. Ah, no, yo dije gracias compañera. Y ahora quería plantearle al doctor Caferata Nores si nos quiere dar su saludo final y les agradecemos a todos y todas la participación hasta estas horas de la noche. Dígame cuándo puedo. Ya. ¿Ahora? Bien. Bien. Quiero hacer primero una reflexión por un tema que yo saqué y que después se prosiguió con Rosario. El expediente digital civil no tiene mucho que ver con el juicio penal digital. Un juicio penal digital es un juicio que en lugar de hacerse en una sala de audiencia se hace en el espacio virtual, en el ciberespacio. ¿Cómo? Mediante herramientas tecnológicas interactivas de comunicación directa que transmiten y reciben en forma simultánea y en tiempo real, como le dicen ahora, imágenes, sonidos y datos a distancia de una misma reunión entre muchas personas que están ubicadas entre uno o más sitios geográficamente distantes. O sea, es una construcción que exige una tecnología, diríamos que muy superior a la tecnología del expediente digital, que también lo estamos implementando aquí en Córdoba. Yo quería plantear esta distinción porque me parece que yo me refería exclusivamente al juicio penal digital, ¿sí? Que es lo que yo creo que vino y se queda, ¿sí? con
con idas o vueltas, pero vino y se queda. Por cierto, agradecer la invitación, agradecer a todos los que nos han estado escuchando y agradecer, bueno, a los disertantes, bueno, Ricardo, que tenemos una antigua relación jurídica, política, a Graciela, con quien tenemos una larga convivencia muteada en la Cámara, porque creo que nunca habíamos conversado, pero yo siempre he tenido muy presente, como le dije al principio, ¿no? Bueno, y con el amigo Rosarino, que tuvo la amabilidad de darme las primeras versiones sobre este tema, y a quien, bueno, voy reconociendo en cada paso, porque personalmente estuve vinculado con todos los procesos de Rosario. Rosario para mí ha sido digamos, un lugar, también Santa Fe, un lugar de muchos amigos, de mucha experiencia, donde fuimos a llevar por primera vez hace muchos años lo que era la idea del juicio oral. Bueno, y ahí todavía sigo teniendo amigos que se acuerdan de mí, algunos ya no están, otros están que no voy a nombrar porque serían muchos y seguramente me olvido de alguno. Esto en orden a nuestro colega Rosario. Bueno, además me ha parecido muy bueno el debate político sobre el tema de las reformas actuales, que me parece todavía le tiene algunas sorpresas, ¿sí? Porque por ahí he visto que están planteando o no la conformación de un tribunal contra sentencias arbitrarias que esté antes de la Corte, o para quitarle esa competencia a la Corte. Y un tribunal que sería un tribunal nuevo, bueno, que también me parece que le quitaría atribuciones a la casación. También me parece que va a ser una cuestión de discusión, aunque todavía no lo he visto formalmente planteado, pero sí en distintos trascendidos y en algunos comentarios periodísticos. Bueno, a todos muchas gracias. A María Elena, muchas gracias, a la que he compartido proyectos con ella por escrito, que algún otro diputado amigo, como era el doctor Aguad, compartía con ella, bueno, y yo desde acá le da una mano. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, todas, gracias. Hasta la próxima, los vamos a llamar el año que viene. Gracias a todos. Allí estaremos. Adiós.